Estimadas autoridades, ateneístas, empresas colaboradoras, amigos todos, os damos la bienvenida. En nombre de nuestro Ateneo de Palma del Río, o mejor en este caso utilizar su nombre completo, Ateneo Científico y Artístico de Palma del Río. Y verán por qué. Con este diálogo que ahora emprendemos, el Ateneo cumple con una de sus misiones esenciales: ser un puente entre el conocimiento, la creación y el diálogo entre culturas. Desde su fundación, este espacio ha sido un lugar donde la ciencia, la historia y las artes se acrisolan para iluminar nuestra comprensión del mundo. Hoy esa vocación se hace especialmente visible con el diálogo y la presentación del libro De Andalucía al corazón de los muiscas, de José Gabriel Venegas Torres. Os dejo con mi compañero Fernando, que os hará una introducción más profunda del acto de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. La obra que nos convoca esta tarde es un viaje que parte desde nuestra tierra andaluza, cargada de historia, mestizaje y memoria, y que se adentra en el universo simbólico, espiritual y casi mágico de los muiscas, uno de los pueblos originarios más significativos de los Andes colombianos. En sus páginas y a través del diálogo descubriremos no solo una investigación histórica y biomédica rigurosa, sino también una mirada sensible, humana y profundamente respetuosa hacia una cultura que, aunque distante en geografía, nos interpela desde lo universal. Este libro encarna plenamente el espíritu de este Ateneo: abrir ventanas a otros mundos, tender puentes entre identidades y promover el conocimiento como herramienta de encuentro. Por eso tenemos el honor de contar en nuestro Ateneo con la presencia de su autor, José Gabriel Venegas Torres, a quien agradecemos su generosidad al compartir con nosotros su trabajo y su visión. Recordamos que ya en el 2014 estuvo en Palma, y ahora lo recordarán un poquito más en detalle, y también estuvo abarcado por dos personas: Emilio Navarro, historiador, presidente de Sasoferreo, y Óscar Morales, historiador, ateneísta y codirector de la Biblioteca de Autores y Temas Palmeños, quienes ahora también nos acompañan. Ahora permítanme que haga una breve semblanza de introductoria del autor, y me corrige si me equivoco. José Gabriel Venegas Torres es un investigador y docente colombiano con una sólida trayectoria en el estudio de las culturas indígenas de los Andes, cuyo linaje parte de tierras cordobesas. Es doctor ingeniero en biomedicina y física médica por la Universidad de Harvard y el MIT, y profesor asociado de bioingeniería, departamento de anestesia de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts, USA. Máster en Production Management, Universidad de Aston, Birmingham, del Reino Unido. Premio colombiano por 2 ocasiones de ciencias, Alejandro Ángel Escobar. Premio de investigador joven Alol Lamport de USA. Autor de más de 100 reportes científicos en el área de fisiología respiratoria estudiada con imágenes e inventor de 12 patentes. Su labor combina la investigación histórica con la divulgación cultural, siempre desde un enfoque interdisciplinar y profundamente humanista. En definitiva, en este libro, el doctor Venegas nos ofrece un relato que es a la vez académico y vivencial, un texto que une la investigación rigurosa con la experiencia personal y que nos invita a reflexionar sobre los lazos invisibles que conectan a los pueblos, sobre la riqueza del mestizaje y sobre la importancia de preservar la memoria de quienes nos precedieron. Termino agradeciendo, evidentemente y profundamente, al autor su presencia y su trabajo, y a todos ustedes también por acompañarnos en esta celebración de la palabra, la historia y la diversidad cultural. Sin más, os dejo con José Gabriel Venegas Torres. Bueno, aquí está José Gabriel Venegas Torres.
Un gran científico, un gran profesional y además un gran amigo, porque tenemos amistad hace ya desde el 2014, 2012. de 2012. Y ahora te lo demuestro. Te lo mostraré. Sí. No te la esperas. No hemos dejado de tener contacto, porque de hoy en día, pues, correo electrónico, hablas por WhatsApp desde entonces. Pero, ¿qué le induce a un profesor de Harvard, ingeniero biomédico del hospital de Boston en Massachusetts, a llevar casi 15 años investigando? Bueno, sus orígenes. Pero solo son 400 y pico años entre España y Colombia. Eso es increíble, increíble lo que nos va a contar. Ya veis aquí, habéis visto aquí ya lo del libro, este librito pequeñito que he escrito 800 páginas. Interesantísimo. Es un libro de historia y parte están noveladas. Pero él es, ya está comprobado, es descendiente del conquistador cordobés de Córdoba, aunque oriundo de Pedroche, de Hernán Venegas Carrillo Manosalva. Pero no solamente porque se haya descubierto en los archivos, en Palma también. Ya comentaré la relación de José Gabriel con Palma, sino también como científico en el ADN. Sabéis que el cromosoma Y, aunque ellos dicen Y, es el que se transmite de padres a hijos varones. Varón, de acuerdo. Y el cromosoma mitocondrial es el que lo transmiten las mujeres a sus hijos y a sus hijas. Pero por eso lo voy a explicar aquí. ¿Qué tengo que decir? Que son muchas cosas. Entonces, además tengo aquí a Emilio, un gran historiador que también ha estado relacionado con lo de los Manosalva. Bueno, aquí hay dos cosas que, bueno, porque vino aquí José Gabriel Palma del Río, por un lado, buscando el ADN de los Venegas. Y aquí tenemos a José Luis y a Paco Venegas Borja. Los Venegas fueron los primeros señores de Moratalla, que eran de la nobleza portuguesa. Además, traigo aquí un libro que yo edité, de José Manuel Escobar Camacho, es uno de los grandes medievalistas de Córdoba, aquí lo conocéis. Esto se lo publiqué yo, fue uno de los 82 libros que he publicado en mi tiempo libre. Pues mira, Luis de Venegas coincide con José Luis y con su hijo, que está en la Universidad de Carolina del Norte, otro que ha pegado el salto allí. El nombre es Luis de Venegas, señor de Moratalla, y también señor de Luque y conde de Luque, pero eso lo comentará posteriormente Gabriel, que estuvo hace 2 días dando una charla como esta en Luque con Paco León y con un historiador que muchos de aquí lo conocéis, Juan Ortiz Villalba, que también ha investigado aquí en la masonería palmeña. ¿Qué más tengo que decir? Que en 2014 hubo aquí una jornada que, fíjate, el título lo puso él, vinieron mucha gente, entre otros, el amigo Paco Muñoz, bloguero, Antonio García Básolo, catedrático de Historia de América, ahora jubilado, bueno, mucha más gente. Y se llamaba así, Conferencia y Mesa Redonda, el 28 de septiembre de 2014, en las antiguas caballerizas, en el casco antiguo nuestro, en nuestro recinto histórico amurallado, y se llamaba así, un hallazgo imposible tras 500 años de separación oceánica. Y la otra relación, aparte de los Venegas, es Juan de Manosalva. Sabéis que es el caballero 24 que por celos asesinó,
a su mujer Marina Cabeza de Vaca y en su arrepentimiento pues empezó el convento de Santa Clara, un rico hombre. Y hay dos documentos muy importantes en el archivo que tienen mucho que ver y que nos va a comentar Emilio. Las capellanías, el testamento y brevemente porque estamos esperando aquí que lo que nos tiene que contar. Pues Juan de Manos Alba era un noble de la baja nobleza cordobesa y palmeña y tenía varias casas dentro del recinto amurallado de Palma, además de tierra. Este hombre, al principio yo le hablé cuando él vino aquí de que fundó Santa Clara, según Fray Andrés de Guadalupe, era una fundación por un tema legendario que era la muerte de su mujer por un ataque de celos. Él compró una bula y funda Santa Clara. ¿Qué ocurre? En aquella época yo le hablé de la leyenda, porque no estaba comprobado históricamente, no existían documentos. Hasta que un día él, 3 o 4 años más tarde, 2 años, me mandó un correo electrónico, porque habíamos intercambiado documentación de los Manos Alba, y me dice, mírate este enlace al Pares, que es el portal de archivos españoles en red, donde se ha subido toda la documentación que se va digitalizando de los archivos españoles. Yo lo miraba continuamente esa base de datos, pero llevaba un año o dos sin, bueno, un mes o dos, un tiempo sin ver nuevas cosas que estaban apareciendo de Palma. Y cuando abrí el documento me sorprendió mucho porque la leyenda era verdad, era cierto. Había un pleito del hermano de Marina Cabeza de Vaca, luego si quieres te entiendo un poco, en el que denuncia el asesinato de Marina Cabeza de Vaca, que era la mujer de Manos Alba. O sea que lo que se había hablado tantos años de un ataque de celos, de una muerte de violencia de género, de hoy día, pues era verdad y claro, pues eso ocurrió en 1480 y pico, 90, creo que era la época. Este hombre en ese arrepentimiento deja sus casas dentro de lo que es el recinto amurallado, que yo creo que era la zona donde está hoy la hospedería de Santa Clara, el patio ese que hay como una especie de brocal, porque luego el convento va creciendo con casa de los portocarreros, que es la zona más noble posterior, la clausura, y luego toda esa documentación y ese dinero que dejó creó una capellanía, que es un documento que luego apareció en un anticuario de Madrid. 5 o 6 años después vendían la capellanía de la documentación de Juan Jiménez Manos Alba de Palma del Río. Yo vi esa documentación en ese anticuario de Madrid, digitalizado, parte, y hablé con la asociación que presido, que se llama Saso Ferreo. En aquella época yo no era presidente. Digo, esto teníamos que comprarlo, lo tenemos que comprar. Se lo dijimos al ayuntamiento en su momento. No hubo forma de que lo comprara el ayuntamiento y decidimos comprarlo nosotros. Nos costó 200 o 300 euros. Es un pequeño legajo de 10 páginas, 15, en el que se va hablando de todas las capellanías que fundó este Juan Jiménez Manos Alba por la muerte de su mujer y todos sus descendientes que se iban a hacer cargo de esas capellanías, que son pues tierras, bienes que estaban vinculados a la iglesia. Y recuerdo que lo compramos, lo hicimos donación al archivo municipal. Y luego yo, en aquella época, pues no le mandé la documentación porque se me pasó, en fin, hay tantas cosas que uno lleva que... Y la he retomado para este acto y se lo he vuelto a mandar porque ahí vienen todos los descendientes también de Manos Alba. Sí. Bueno, pues ya vas a empezar, ¿no? Bueno, pues estupendo. ¿No? Muy bien. Mira, sí. Realmente es muy emocionante para mí estar con ustedes hoy aquí. Obviamente estoy muy agradecido con el Ateneo por darme esta oportunidad de estar aquí entre viejos amigos y espero nuevos que saldrán de esta reunión. Óscar ha sido, yo digo, el padrino de las presentaciones de mi libro. Él ha perdido, ¿cuántos kilos has perdido desde que arrancaste con este paseo? Pero yo creo que ha habido varios ahí. También ando todos los días y hago yoga con Ángel. Bueno, no, maravilla, sí, increíble, te cuento, Fernando, muy agradecido por la invitación aquí. Y Emilio, pues yo digo que este es mi compañero de búsqueda de los Manos Albas. Ahora, les quiero contar un poquito por qué empecé a escribir este libro. Bueno, por qué empecé a investigar de mis antepasados.
Cuando yo era niño, mi padre nos decía, no, nosotros descendemos de un capitán español y una princesa muisca, la princesa Magdalena. Y eso de niño a uno le suena como, tómate otro whisky, padre, déjame tranquilo, porque, ¿no? Con el tiempo fue pasando y hubo un momento dado en que tuve un ataque al corazón que me vi cercano al otro lado. Y me empecé a pensar, ¿no? Si era cierto lo que mi padre decía, ya a esta edad empiezan a pensar cosas que si no las busca, pues se quedarán perdidas. Y evidentemente a través de Google, y yo digo, si yo hubiera sido una persona que hubiera nacido hace, digamos, 100 años, no había podido conseguir nada, porque yo no soy historiador y para poder encontrar esas cosas tiene que ser una persona que lee toda su vida. Y yo soy científico, trabajo en el área pulmonar, pero con la Google y el ordenador, en las semanas que duré después recuperándome del infarto, empecé a encontrar que evidentemente sí existió un señor, Hernán Venegas, que había venido con Jiménez de Quesada, que había sido fundador de Bogotá, de Tunja y otra ciudad que se llama Tocaima. Y empecé a encontrar mucha cosa de él, pero todo separado, eran como migajas de pan por todos lados, no mostrando un camino, un rompecabezas que había que armar de una forma o de otra. Y fui encontrando que Hernán Venegas fue un tipo importante en el Nuevo Reino de Granada. Después les contaré un poco más por qué. Hernán Venegas además fue un tipo humanista. Cuando uno empieza a buscar sus antepasados, siempre es el susto de encontrar el malo, ¿no? Y les contaba en la ocasión pasada que tengo una medio prima mía, curiosamente descendiente de un conquistador que vino también con Jiménez de Quesada y estuvo arriba en Altiplano Cundiboyacense. El padre de ella estaba buscando información sobre el antepasado. Cuando le comenté de mi búsqueda de Hernán Venegas, me dijo, ¿y cómo has hecho tanta información? ¿Cómo tienes tanto? Y le dije, no, muy fácil. Métete a Google y verás cómo sabe uno toda esta cosa. Evidentemente me metí a Google, ¿cómo se llamaba tu antepasado? Miguel Sánchez. Miguel Sánchez vino con Jiménez de Quesada, y el hombre sale nada menos que conocido porque él fue el que le prendió fuego al Templo del Sol, el templo más importante de los muiscas. Entonces, dice uno, no sabe uno, ¿a quién se va a encontrar ahí atrás, no? La pregunta mía era, ¿por qué Hernán Venegas vino aquí y qué tipo de persona era? ¿No es? Eso era lo que me motivaba a encontrar. Además, quería saber si evidentemente lo que decía mi padre era cierto, que descendíamos de un Hernán Venegas Carrillo, porque una cosa es lo que dice el padre y otra cosa es la verdad. Entonces, yo sé y conozco a varios Venegas en Colombia que descienden del segundo matrimonio de Hernán Venegas, que fue con Juana Ponce de León. Él se casa con Juana Ponce de León cuando ella ya tiene 30 años, la edad del hijo mayor de Hernán, y Hernán ya tiene 60. Y de ese matrimonio, los primeros 2 años no hay hijos, después hay 8 hijos seguidos, y él muere a los 70 años, muy viejo y sin memoria. De esa familia, Venegas Ponce de León, tienen todo el árbol genealógico, desde ese entonces hasta hoy en día, 17 generaciones de Venegas Ponce de León. Muchos de ellos amigos míos de la universidad, compañeros de ingeniería o amigos de mi familia, pues fui y dije, a estos señores les puedo conseguir el ADN y con eso me conecto con Hernán. Nosotros tratamos de buscar la ascendencia nuestra genealógica por documentos de matrimonio, de bautizo, y llegamos a 1700. Es decir, nos faltaba de 1600, que es los hijos de Hernán y los nietos de Hernán, a 1700. Esos 100 años no los hemos podido conseguir. Es un proyecto que continúa, pero bueno. En ese momento, pues me quedaron 100 años. Dije, si yo logro mostrar que el cromosoma Y de nosotros, los Venegas, que somos de Boyacá, venimos de un pueblito en Boyacá que se llama Toca, a unas media hora de Tunja, y es los Venegas de Toca, y ahí no hay sino Venegas de Toca. Y los otros Venegas, los de Juana Ponce de León, se encuentran principalmente en Bogotá, y gente muy rica, terratenientes del Valle de Ubaté, uno de los valles más ricos que hay en la sabana de Bogotá. Obviamente eso todo viene por herencia de Hernán Venegas y sus encomiendas.
Muy amablemente me prestaron su ADN y dije, pues si conectamos con el cromosoma Y, con estos primos Venegas, vamos a ser conectados también con Hernán Venegas, y nosotros somos descendientes de la indígena, del primer matrimonio, y ellos son descendientes del segundo matrimonio de la española. Además dije, bueno, pero además tenemos que saber si realmente estamos conectados con los españoles. Entonces me vine en busca de los Venegas de Córdoba. En Córdoba no logré conseguir ningún Venegas, pero conseguí a este caballero de aquí que me dijo, yo sé de unos Venegas en Palma del Río. Y evidentemente hace 14 años estábamos tomándonos una cervecita frente a una pizzería y muy amablemente, no sé qué hayan pensado ustedes, me entregaron la muestra de saliva que fue la que nos conectó conectarnos con el cromosoma Y. Tristemente, el día anterior a eso había conocido, por contacto también de Oscar, a un genealogista en Córdoba que muy amablemente me ha conseguido la genealogía de los Venegas Manosalvas. Es que Hernán Venegas era Hernán Venegas Carrillo Manosalvas. Pensando yo, el padre era Venegas. No, la madre era Venegas, el padre era Manosalvas. Entonces toda mi búsqueda de Venegas en Córdoba se me cambió a buscar a los Manosalvas de España. Y resulta que son muy pocos los Manosalvas de España que viven hoy en día, todos vienen de Pedroche. Hernán Venegas no era oriundo de Pedroche, Hernán Venegas fue nacido en la Colación de Santiago en Córdoba. Y Diego Ruiz Manosalvas era de Córdoba. Pero conseguir la conexión con un Manosalvas nos daba la oportunidad de tomar el ADN de Manosalvas y el ADN nuestro y ver que evidentemente estábamos todos los Venegas de Colombia conectados con un Manosalvas en España. Entonces esa fue la búsqueda, y de paso pues fui encontrando cosas muy interesantes de Hernán Venegas como persona, como humanista, y bueno, estamos aquí. Y lo que todavía no lo has dicho, que creo que fue de los primeros matrimonios mixtos entre un conquistador español, su antepasado, y una princesa muisca, hija del Sipa. Correcto. El Sipa Saguipa. O sea, que un Sipa, los muiscas, que es en el altiplano cundinamarqués, ya de Boyacá, es cacique de cacique, jefe de cacique. Sí, equivalente. Primer matrimonio mixto, además, fue de los conquistadores que protegieron a la población, como decía la ley de India. Sí, esa parte bonita. Eso es de las cosas que he encontrado hoy. Evitaron que mataran al padre de Magdalena de Guatavita, su antepasada. Sí, les voy a mostrar unas diapositivas. No les voy a contar mucho de la historia de Hernán Venegas porque me gustaría que leyeran el libro, ¿verdad? Entonces no les voy a dañar la leída del libro. Le voy a dejar la historia de Hernán Venegas ahí. Este libro es una cosa que duré mucho tiempo tratando de escribirlo, porque yo quería que tuviera algo de mi historia, de buscándolo a mi antepasado y la historia del antepasado. Y al final logré, por un arte de suerte, de magia, yo no sé, de inspiración, que yo podía poner a hablar a Hernán Venegas, el hombre del pasado, hablando en presente. Y yo hablando del pasado, de mi búsqueda a Hernán. Entonces yo hablando en el presente, hablo del pasado, y él en el pasado habla en presente. Y eso me liberó y me permitió poder intercalar mi historia, buscándolo a él, con la historia de él desde que sale de Córdoba hasta que llega a Bogotá y eventualmente muere en Bogotá, siendo él el segundo mariscal del nuevo Reino de Granada, después de Jiménez de Quesada, ¿no? Él llegó a ser una persona importante, totalmente desconocida en la historia de Colombia. Eso nadie lo sabe, excepto un pequeño pueblo que se llama Tocaima, en Cundinamarca. Un pueblo que él fundó porque los españoles querían tener un lugar en la mitad del camino entre el altiplano cundiboyacense y el río Magdalena. El río Magdalena era el punto de salida hacia el mar y hacia España. En este territorio habitaban unos indígenas feroces, que eran los panches. Eran tipos que eran caníbales, que disparaban flechas envenenadas, eran gente muy belicosa, que duraron mucho tiempo antes de ser sometidos por los españoles.
y los muiscas, porque eran enemigos de los muiscas también, los panches. Entonces Hernán va a fundar a Tocaima y en vez de llegar a fuego y sangre como se podía hacer y hubiera podido hacerlo, el hombre lo que hizo fue llamar a los caciques panches, les dio regalos, les dijo, mire señores, vamos a fundar una ciudad aquí, ustedes me ayudan a construir esta ciudad y yo les garantizo que no van a tener ningún problema con los españoles. Y puso un edicto, español que entre a casa de indígena, robe y no tenga permiso de entrar a su casa, tiene pena de muerte. Cuando se dan cuenta que un muchacho en ese momento tendría 24 años, ¿no? Tiene la maravilla de pensar que realmente esto se puede hacer por las buenas, pues resulta que Tocaima fue un pueblo que nunca fue atacado por los panches. Hubo muchos otros pueblos que tuvieron muchas peleas con los indígenas, tanto en el altiplano cundiboyacense, con los muiscas, como ya más abajo con los panches o los pijaos, que eran también gente muy belicosa. El pueblo de Tocaima hoy en día lo quiere, lo venera, le ponen flores. Entonces, eso les voy a mostrar un poquito de lo que fue mi búsqueda de Hernán. Y antes de eso les quiero contar, como les venía diciendo, que yo soy científico y nosotros cuando damos una charla de fisiología respiratoria o alguna cosa, tiene que uno divulgar sus conflictos, ¿no? Yo recibo dinero porque trabajo en ciertas drogas, ¿no? Eso es lo que uno hace normalmente antes de dictar una charla. Entonces yo les decía que yo le debo mi existencia al asma. Todo el mundo empezaba, pues este tipo debe tener alguna droga para el asma, pues vive del asma, ¿no? Pues no, evidentemente Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otras cosas, otro cordobés, que era el director, el jefe militar de la expedición que fue de Santa Marta hasta Bogotá, porque la expedición que vino de España fue de Pedro Fernández de Lugo, un canario, que la organizó. Entonces, Jiménez de Quesada, que llega ya, después les contaré un poquito más de la parte de Fernández de Lugo. Jiménez de Quesada, lo que ha debido hacer era, que lo hacían otros conquistadores españoles, era casarse, unirse en matrimonio con la hija del Zipa, el jefe de los muiscas. ¿Por qué? Porque una vez que quedaba casado con la hija del Zipa, el Zipa se volvía secundario y él era ahora el que mandaba la parada. Bueno, pues resulta que Jiménez de Quesada tenía que, para poder tener tierras, el rey había dado la orden de que tenían los conquistadores que estar casados, tenían los conquistadores que tener su tierra. Entonces Jiménez de Quesada le mandó una carta al rey firmada por el arzobispo Juan de Barrios, de aquí de Pedroche, entre otras cosas. Primer arzobispo que tuvo la nueva reina de Granada fue Juan de Barrios de Pedroche, y firmada por él y por dos médicos diciendo que él tenía asma, no tengo edad para me poder casar, ni salud tampoco, porque a más de 20 años estoy enfermo de asma, enfermedad tan contraria a la cópula cuanto se sabe, y hacer vida maridable con mujer era abrirme notoriamente la sepultura. Es decir, por favor, rey, no me haga casar porque me voy a morir si tengo si tengo las funciones de matrimonio. Por eso un cuento, ¿eh? Lo que decía Alonso Jiménez de Quesada. Bueno, yo digo que el estudio de asma que hizo no corrobora este dato, pero evidentemente con la firma del arzobispo Juan de Barrios, él logró conseguir su tierrita sin tener que casarse. ¿Pero qué pasó? Pues que evidentemente Hernán Venegas, que era un muchacho joven, en ese momento tendría 23, 24 años, se casa él con la hija del Zipa Zaguipa, Magdalena de Guatavita, y si no es por el asma de Jiménez de Quesada, pues yo no existiría. Entonces, por eso es que yo le debo mi existencia al asma. Pero les estaba hablando de lo que era Tocaima, el pueblo de Cundinamarca, donde este año celebraron los 482 años
de fundada Tocaima. Y tuve la suerte de poder ir allá a entregarles el libro de su fundador. Entonces me han hecho todo un homenaje con banderas y disparos al aire y desfile militar, tal, de gente agradecida con el fundador. Este es un busto que tienen en la plaza principal, al que le ponen flores todos los años, el día de celebran la fundación del único pueblo en Colombia donde hacen este tipo de cosas con su fundador. Aún en Bogotá, Jiménez de Quesada, no, se celebra la fundación de Bogotá, pero nadie va a ponerle flores a Jiménez de Quesada, ¿verdad? Y como se dan cuenta, mira, ese muchacho abrazando el busto, eso muestra el cariño que le tienen todavía a su fundador, ¿no? De manera que, es decir, lo que es más, lo que me llena más de haber hecho este trabajo es haberme dado cuenta de que hoy en día hay un legado de amor y de cariño que le tienen por las cosas buenas que él hizo, ¿no? Y hubo otros detalles más en los cuales fue clarísimo que él defendió a los indígenas en varios otros lugares y está muy bien documentado. Aquí fue mi viaje a Luque con el señor Egas Venegas, y aquí estoy yo con mi antepasado Hernán Venegas en Tocaima. El parecido es pura coincidencia, les digo por qué, porque estas dos efigies fueron hechas mucho después de Hernán Venegas. Nadie sabe realmente cómo era Hernán, pero es una coincidencia interesante. Bueno, el trabajo mío pues se basa también en documentos y en muchos datos, y no les voy a contar la historia de Hernán Venegas en Bogotá, pero sí les quiero contar cómo fue mi búsqueda de Hernán. Y la primera persona que encontré fue en abril de 2011. Es decir, fue mi primer viaje a España. Antes de venir, yo me había conectado con Paco Muñoz, porque Paco Muñoz tenía su blog y él había escrito sobre el Palacio de los Venegas. Entonces yo estaba detrás de los Venegas y Paco muy amablemente me recibió. Y es decir, los que no lo conocen, ustedes se dan cuenta de lo que sabe Paco. Paco es un tipo que se conoce a Córdoba como la palma de su mano, ¿ves? Míralo ahí. Allí donde hemos dicho que la venía a la calle. Sí. Después de allí viene por tubería y viene directamente aquí. Y de aquí distribuye para la fuente del Caño Gordo, para la fuente del Patio de los Naranjos, para adentro para el Cinamomo, para el Palacio Episcopal, ¿Y para tu casa? Aquí no, yo mi casa Aquí no. no te trae el agua. Esto había antes una ventana Paco pequeña. nació en esa casa que está y frente, esa reja. él nació frente a la mezquita, en esa ventanita del lado de allá. Jugaba con el carmanero de la mezquita en los techos, corriendo cuando niño, ¿no? Es decir, es una persona que se conoce a Córdoba y no saben cómo me ayudó él, porque fue algo espectacular. Por ejemplo, la otra persona que estábamos hablando era Antonio García Basaló, un profesor de la universidad. Había escrito sobre el primo de Hernán Venegas, que se llamaba Pedro Fernández de Valenzuela y Sotomayor. Este primo, sus padres murieron, él vivió en casa de Hernán, su niñez y hasta más adelante, y eventualmente se convirtió en sacerdote, y Antonio estaba muy interesado en esa parte, el sacerdocio de Pedro Fernández de Valenzuela, primo hermano. Entonces sabía la historia de los primos y los tíos y tal, y evidentemente con la historia que tenía Antonio y todos los papeles, me dijo: he conseguido dónde nació Hernán. Yo sabíamos que que había sido bautizado en la Colación de Santiago, pero sé cómo era la casa, se llamaba El Portichuelo. Desgraciadamente, el Portichuelo ya no existe. Donde era el Portichuelo ya habían cambiado de nombre y no se sabe dónde es. Llamé a Paco, le mandé el dato. En menos de 24 horas, Paco se había averiguado que había cambiado 3 veces de nombre esta calle, y hoy en día se llama la calle del Aceite. Fíjate, esas son de las cosas que son milagrosas, que van pasando, que uno no puede esperar. Decir si es suerte o destino, ¿no? Vamos a seguir aquí. Transportamos 500 años atrás al barrio de Santiago. Fue la cuna de Hernán. Estamos pasando
dejando a la izquierda la iglesia. Ahora, ustedes conocen de esto, Santiago. obviamente, en esta bahía y todo. Sí. Imagínense lo que es a un indiano llegando y pisando los pasos de su antepasado de hace 500 años. Y eso es lo que sentía yo allí. Este es Antonio García Nos Barceló. dimos cuenta que estaban siendo vestida la Virgen. Tuvimos Pudimos un finalmente descanso, entrar. porque entramos a la iglesia cuando estaban vistiendo a la Virgen y nos han sacado Está preciosa. rápidamente empujones, porque eso es prohibido, ¿no? Donde fue bautizado Hernán hace 501 años. Entramos a la calle del Aceite. En esa época se llamaba la calle del Portichuelo. Al final de esta calle encontramos la entrada a la casa que fue de Diego Ruiz Manosalvas, Inés Venegas Carrillo, donde vivieron Hernán y sus hermanos, su niñez y probablemente hasta su partida para el nuevo reino de Granada. Hoy en día es la casa de José Antonio y Laura Espinosa y se ha ganado varias veces el premio del jardín más bello de Córdoba. Por al lado está el convento de Santa Cruz, donde están enterrados sus padres, sus hermanos. Y pues mi búsqueda del ADN, dije yo, ahí conseguimos un huesito y le sacamos ADN. No se puede porque resulta que están monjas de claustro, enclaustradas, y ahí no hay forma de entrar y no se pudo. Les hablaba Que eran los regidores de la ciudad, los que gobernaban Córdoba. No era el gran magnate, pero sí eran los que gobernaban la ciudad. En el lenguaje actual de los historiadores le llaman el patriciado local. el primo No, que... el Valenzuela, pero da igual, todos ellos. No, está hablando, sí, está hablando. Este señor, Alfonso Porras de la Puente, es todo un carácter, es una persona increíble. No solamente se sabe todas las genealogías de todos los personajes importantes en Córdoba de esa época, sino se sabe los chismes. Es decir, el tipo se sabe todas las historias y que fulanito con fulanita y él puso los cuernos con la otra. Es algo así increíble. Con él, con los datos que él me dio, logré empezar a armar un árbol genealógico de los Manosalvas y también de los Venegas por el otro lado. Ahí están en amarillo los Manosalvas y en azul los Venegas. Y es curioso que este de aquí viene siendo a ver, este es el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Y este tatarabuelo es tatarabuelo también de Juan de Manosalvas, el de aquí. Esto es la otra fortuna. Mira, esta es la finca de Faustino, el hombre que está cuidando de la tierra, que fue en una época de Diego de Manosalvas, Ruiz de Manosalvas. Estamos en las Albarizas, tierra del ancestro. Esto es lindo. Lo de la finca Las Albarizas. Fíjate que estoy... Que está... Yo voy con Antonio, y Antonio es una persona muy seria, y me dice, José Gabriel, yo te vine a mostrar aquí, pero no vamos a entrar. Yo como nombre, me golpeé, por favor, pues, ¿puedo hablar con el dueño? No está, ¿puedo llamarlo por teléfono? Y Antonio, ¿cómo haces esto? La música que está sonando, ¿sabes? Nos dejó entrar, nos mostró la casa, y estamos subiendo en el automóvil con Faustino, oyendo nada menos que Shakira, nuestra artista colombiana, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Estamos subiendo hacia la casa del antepasado con Shakira en el radio. Pero jodido, ahora no sé, ahora las cosas están pasando. Ahora está muy chungo. Él tenía, cuando yo entré con él hace unos 6 años, tenía 14 siendas. Upa. Me parecía muy lógico. ¿Qué tipo de caballo tiene? No hay caballos ahora. Tristemente, Luis Muñoz, el dueño, la vendió hace un par de años. Exclusiva para ellos. Correcto. Pero Ahora hay que ahorrar, vamos. darme el lujo de poder dormir una noche en casa de mi antepasado de hace 500 años, eso no se lo da a todo el mundo, ¿no? Dicen, y encontrar gente que es tan amable de dejar a uno entrar a su casa sin conocerlo. Porque fue por teléfono que le preguntó a Faustino, le dije, ¿y cómo son? Y le dijo, no, son unos señores. Ah, entonces que sigan. El nombre Alvarita. Y nunca bueno, ya después nos conocimos, obviamente, y fue una persona maravillosa. Los planos antiguos como me lo han localizado. Bueno. Y Mucha gente lo conocerá. Mucha gente conocerá al dueño de esa finca, es la tienda Luis de ropa de caballero de Cruz Conde,
cosa muy elegante, era el dueño de las Albarizas, de la finca que fue de los Manosalvas. Y también tuvo aquí en base a Cámara una finca que le fue fatal, que la compró, tuvo que vender y la tiene en Las Marías, cerca del Priorato. Estuvo con nosotros hace 2 días en Córdoba, hace 3 días en Córdoba. ¿Con él en Córdoba? Está igual. Perfecto, sí. Bueno, entonces les voy a hablar en los próximos 10 minutos de lo que fue nuestro viaje transatlántico, porque una de las suertes que yo he tenido en la vida fue haberme casado con una mujer que me ha acolitado y me ha acompañado en todas estas aventuras de navegación. Yo no sé si la travesía del Atlántico fue algo que hice por seguirle los pasos a mi antepasado, o mi antepasado fue la disculpa para hacerme el viaje en el velero, pero hicimos un viaje en velero desde Boston hasta Sevilla, y después de Sevilla hasta Cartagena, hasta Santa Marta, y después Cartagena de Indias, pero Santa Marta fue el primer lugar donde paramos, ¿no? El viaje en esa época, y hoy en día, cuando usas un velero, tienes que usar los vientos alisios. Los vientos alisios que rotan, vean, en el sur vienen del oeste al este, y del este al oeste, y en el norte van del oeste al este. El viaje nuestro está en verde, y los tiempos que gastamos, aquí está, por ejemplo, gastamos 12 días y medio a las Azores. De las Azores fuimos a Portugal, en Lisboa, y nos bajamos por la costa ibérica. Al regreso, nos regresamos por las Islas Canarias, 17 días de navegación continua, día y noche, hasta las Islas del Caribe. ¿Cómo era la navegación nuestra comparada con las de esa época? Pasando por Huelva, pues están las réplicas, me imagino que ustedes conocen, han estado allí, las réplicas de la Niña y la Santa María, pero es interesante porque la Niña, por ejemplo, tenía 50 pies de eslora, es decir, la longitud del barco de 50 pies y 16 pies de ancho, con 50 toneladas, llevando 30 pasajeros, ¿no? Mi barco es nuestro barco, es un barco francés hecho para atravesar Atlántico, atravesar mares, un barco muy cómodo, adelante tiene una cabina, atrás tiene la otra, su cocinita, su mesa de navegación, mesa para comer, su comedor, etc. Y es un barco que tiene 53 pies de largo, 16 de ancho, y en vez de 50 toneladas, tiene 20 toneladas de peso. Con la diferencia que íbamos 5 personas allí en vez de 30, ¿no? Imagínense usted lo que es andar en un barco de 30 personas, el barco mucho más alto que el nuestro barco es un barco mucho más liviano. Nuestro barco se escora un poco y va con las olas. El de esta gente, imagínate un barco muchísimo más alto, con menos arcolla, haciendo aquí así, otra historia. Bueno, la tripulación, mi señora Magnolia, hizo un curso de capitana. Yo no podía volverme capitán porque había tenido el infarto, entonces ella se volvió la capitana del barco, y mi hijo Gabriel Ricardo nos acompañó tanto de para allá como de para acá, y aquí ahí los llamamos grumetes, un par de hermanos mío y de Maggie, y otras personas que se unieron a partes corticas del viaje, ¿no? La navegación en la época de Colón y también todavía en la época del paso de Hernán Venegas y de Pedro Fernández de Lugo, que fue el que organizó la expedición desde Sevilla primero a las Canarias, y después ellas se unieron. De los 3 barcos que llegaron allá, todos eran militares los que llegaron a Canarias, y de ahí se unieron otros 7 barcos más para llegar a Santa Marta. La historia esa es interesante, la van a leer en el libro, nos va a contar, porque eso nos dice mucho de cómo eran las cosas en esa época. Estos eran empresas privadas. Pedro Fernández de Lugo organizó la cosa y consiguió la plata de una forma o de otra para hacer su empresa Santa Marta y dejarle a su hijo lo que su padre le había dejado en las Canarias.
¿Cómo navegaban ellos? Pues no tenían el sextante, pero sí el cuarto, que era el cuadrante, que para mirar la altura del sol, con la altura del sol a mediodía lograban saber la latitud. Con la brújula mantenían la dirección. ¿Y cómo calculaban la longitud? Pues no había forma. Lo que hacían era, botaban un pedazo de madera con un cabo amarrado que tenía nudos cada cierta distancia. En la medida que iban saliendo los nudos, los iban contando mientras el reloj de arena contaba cierta cantidad de tiempo. Entonces, si habían pasado 10 nudos, iban a una velocidad de 10 nudos. Y ahí viene la velocidad que se usa hoy en términos náuticos, aunque no es el mismo número que usaban en esa época, sí es la idea. Aquí está un mapa, ese mapa me imagino que ustedes lo reconocen, es el mapa de Juan de la Cosa, el primer mapa que dibujó el continente americano, y lo que se conocía del continente americano únicamente, la parte oeste, no habían descubierto todavía, Balboa no había cruzado el Istmo de Panamá, entonces no sabían qué había después. ¿Ah? Ahí sí, claro que esta foto no da muy claro, pero aquí está Cuba y las islas del Caribe, bien dibujadas. Cristóbal Colón iba en la Santa María. La Santa María era el barco de Juan de la Cosa. Es interesante. Cristóbal Colón llevaba 2 bitácoras diferentes. La bitácora que era la real y que seguramente Juan de la Cosa las conocía, y la bitácora que tenía para mostrarle a los hermanos Pinzón en la pinta y la niña, porque estos sabían, no estaban con muchas, es decir, él sabía que la cosa era más lejos, y de alguna forma convenció a Juan de la Cosa de que iban a encontrar algo, pero en esa época era clarísimo que si no hubieran encontrado América se habían muerto de hambre y de sed. No habían llegado al otro lado y sabían que el mundo era más grande, y Cristóbal Colón insistía en que era más pequeño, cosa que Juan de la Cosa no se la comió. Él tuvo que haberle dicho a Juan de la Cosa qué pasó. Bueno, esa es una historia interesante colateral. Hoy en día navegamos con una cosa que es el GPS, igual que los automóviles. Sabes dónde estás, a qué velocidad vas, cuánto vas a llegar a dónde vas. Y además está una cosa que es el radar, obvio, pero AIS quiere decir Automatic Identification System. Es un sistema de transponder como en los aviones, en los cuales tú ves todos los barcos que están alrededor tuyo y ellos te ven a ti. Y no solamente eso, sino que te calculan. Mira, aquí están los barcos, estos son todos los barcos, estamos en la costa portuguesa y te das cuenta, venimos aquí en el barco nuestro, nos muestra la dirección en que estamos moviendo y cuánto tiempo hay de aquí a que nos choquemos con el siguiente barco. Si hay algún barco que va a pasar a cierta distancia más cercana de tanta cantidad, te dan una alarma. Entonces, como se dan cuenta, la seguridad de la navegación de hoy en día es otra cosa completamente diferente. Cuando dicen, uy, qué susto meterme al mar abierto, no, uno tiene una cantidad de datos, uno está conectado con internet, puede saber el clima, lo que se viene. A veces le puede llegar la tormenta que está mal, eso es otra historia. Bueno, la comida en la época, cuando atravesaban el Atlántico, esta gente, ¿qué comían? Bacalao y carne salada, tenían vinagre, digo yo vino, pero era vinagre realmente, y un agua estancada que les daban en una forma exacta. No podían tanta cantidad de agua por día por persona. Imagínense lo que es estar en un barco de estos con un vasito de agua al día, comiendo carne salada y bacalao salado. Y tenían además las galletas, que son unas galletas como las de hoy en día, pero eran duras. Y además de eso, antes de comérselas, tenían que darle golpes en la mesa para que salieran los gorgojos. ¿Verdad? Gorgojo, meterla en el agua, porque si no, los dientes no daban para morderlas, eran tan duras que si no, agua o vino no pasaba, ¿no? En cambio, en el barco nuestro, pues teníamos todo tipo de provisiones. Maggie además nos cocinó unas cosas deliciosas, congeladas, pero lo que fue el vino y la cerveza, cuando vamos en la mitad del Atlántico, y digo yo, vamos a celebrar que llegamos a la mitad de la travesía del Atlántico, ¿dónde está el vino que traíamos, Maggie? No, señor, aquí no hay vino, el vino se quedó en tierra porque en este barco no se toma hasta que lleguemos al otro lado del mar. Donde manda capitán, no manda marinero. Nos tocó aguantar las ganas hasta que llegamos a Flores, la isla de las
la isla que estamos llegando, de Flores, la isla de las Azores. Claro, hasta los primeros 2 días tuvimos calma, viento suavecito, todo muy bien, nos tocó motorar un poco. Después tuvimos 2 días de tormentas. Eso es lo que tú ves en el barco cuando te llega una tormenta, que te lo muestra el plotter y te lo muestra la tormenta, es esa cosa roja, lluvia y viento. Y es como si estuviera comiéndote la tormenta, ¿no? Si lo ves aquí, y aquí te escupe por detrás. Fueron tormentas no tan malas como las que tuvimos últimamente, tuvimos unas espantosas. Pero estas fueron tormenticas. A chica uno ve, las pasa el viento fuerte, no hay mucho viento, y muchas olas, y sí, eso no fue tan grave. Después de 12 días encontramos tierra y ya llegamos a lo que fue el Flores, en la marina de Puerto de Dos Lagos, y bajamos por la costa portuguesa hasta llegar a la costa, a Ayamonte, donde está la separación entre Portugal y España, y de allí pues nos fuimos en el automóvil, obviamente, a Huelva a mirar los barcos. No llevamos el barco hasta allá porque la entrada es complicada, pero bueno, de allí salimos a a Chipiona, la marina de Chipiona, y el plan nuestro era dejar el barco en Chipiona, tomar un automóvil y subir a Sevilla, donde nos íbamos a encontrar con mi amigo Manos Albas, que nos iba a entregar su ADN. Un amigo, un navegante, esa noche que estábamos comiendo en el restaurante, nos dijo: ustedes van a ir ¿y por qué no se van en el barco? Pues, ¿se puede ir en barco hasta Sevilla? Claro, se puede ir en el barco. Se van como las carabelas de la época, con la marea por la mañana, la marea, cuando sube la marea en el mar, te lleva hacia arriba, y cuando te vienes al revés, ¿no? Yo les arreglo la cosa, llamó por teléfono a su amigo que tenía conexión con el que abre las esclusas de Sevilla, con el que abre hay un puente que hay que abrirle a uno. Entonces él hizo todo para que llegáramos a la hora que fuera, donde era, y evidentemente salimos al otro día. Esta es una imagen de lo que ves desde el barco subiendo el Guadalquivir, y si ves que esa boya está inclinada hacia allá. La corriente nos está empujando hacia Sevilla. Es una forma como subían las carabelas en la época, hasta que fueron demasiado grandes y se empezaron a atascar. Entonces le tuvieron que cambiar de Sevilla, lo tuvieron que pasar a Cádiz, ¿no? Esto es interesante, que son las barcas que recogen los langostinos. Ellas están amarradas. Cuando la marea trae los camarones, dicen camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, los tipos bajan estas redes y recolectan sin moverse, están ahí parqueados todo el tiempo. Y finalmente llegamos a esta pequeña marina, donde nos recibieron increíblemente estos muchachos que están ahí pescando. Además nos hicieron juegos, uno de ellos fumaba y echaba humo por las orejas, y yo me sentía, esto es como Colón al revés, debió sentirse igual cuando llegó el hombre a las primeras islas del Caribe, ¿no? Porque fue una cosa increíble. Además, una cosa que me llamó mucho la atención, y fue la primera vez que caí en cuenta de que el andaluz que ustedes hablan es muy parecido al costeño colombiano y al costeño de todo el Caribe, ¿no? Entonces, ¿por qué en el altiplano cundiboyacense hablamos un castellano más de Castilla, un español más de Castilla que de Andalucía? Cuando los primeros que vinieron, Hernán Venegas y sus compañeros, eran todos andaluces, todos debíamos hablar allá arriba como costeños. Pues no, lo que pasa es que al andaluz le gusta el calorcito y se queda abajo, pero cuando el rey de España empezó a mandar virreyes y quería quitarle poder a los conquistadores, que eran tipos que estaban en una posición importante en los nuevos reinos, pues estos venían de Castilla. Él necesitaba tener gente cercana a él, y estos andaluces eran los conquistadores que había que quitarles el poder, ¿verdad? Entonces, en Bogotá y en el territorio cundiboyacense hablamos un castellano un poquito arcaico, me imagino que ustedes lo notan, que es diferente al andaluz que se habla en la costa atlántica, ¿no? Entonces no dicen costa, sino la costa, que igual que ustedes, la S.
¿no? Bueno, finalmente llegamos al Club Náutico de Sevilla y allí, que es una maravilla de lugar, pasamos unos días espectaculares en Sevilla, nos encontramos con los Manosalvas después de 500 años, ¿no? Este es Manolo, un fotógrafo muy conocido y con muchos premios de libros, y él es fotógrafo de alta comida. Bueno, su hija Blanca y su hermana, que tristemente nos ha dejado. Y, ¿ve? ¿Quién es este? Es un cambio, pues. Es una nobleza. Le cedieron esta casa. Este patio tan ricamente decorado seguramente sería una casa anterior de los Portocarrero. Claro. La diferencia es que yo me he achicado o él ha crecido, no sé. Aquí, porque éramos de la misma altura y ahora me lleva una cabeza. Renacentista que está llegando de Italia. Y aquí todavía queda la forma de construcción medieval, la forma de construcción que trajeron los árabes. Bueno, y antes que no podían casar con gente. Antes de salir, este caballero nos ha dado una fiesta fantástica. No sabes qué comida tan deliciosa. Yo tengo unos recuerdos excelentes de ese día hasta un punto. Y de ahí para adelante no me acuerdo más. Porque acuérdate que este señor da unos vinos allí, qué cosa tan deliciosa, ¿no? Y una bodega, pero claro, mira, aquí estamos, obviamente. Y hay una anécdota. Bueno, creo que aquí vemos otros amigos también, ¿cierto? San Jesús, y Fillón y Teresa. Exactamente. Te tenía esa sorpresilla. Bueno, pues resulta que cuando se acabó la comida ya, tuvo que conducir Magnolia porque él estaba un poco perjudicado. Pero cuando llegaron al puerto de Algeciras, miau, 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 empezaron a mirar por debajo y un gato de los que había en la parcela que acaban ahí se había metido dentro todo el viaje. Para sacarlo eran incapaces, hasta que buscaron leche, un platito, y ya salió y ya lo adoptó allí un... Sí, imagínate, se vino en el barco, en el carro nuestro, desde tu finca aquí arriba, la parcela hasta la línea. La línea, sí, la línea. Y allá llegó el gatico, miau, 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 y la tratamos de sacar, ¿no? El tipo bravo, y nos mordía tal, hasta que al final un compañero de velero en otro barco al lado lo cogió, y creo que este gatico debe estar dando la vuelta al mundo en alguna parte, pero se vino hasta la costa. Solo. Nunca volvió a Palma del Río, exactamente. Sí. Bueno, este es el regreso. Rápidamente les voy a hablar. 5 días a Tenerife. Esto les quiero contar porque, mire, llegamos a Tenerife y esta es otra de esas personas que aparecen como por arte de magia. No habíamos logrado en ninguna parte, ni en Madrid, ni en Córdoba, ninguna parte conseguir datos de cómo había sido la expedición de Fernández de Lugo hasta Santa Marta. La historia de Colombia le cuenta a uno qué pasó cuando llegué de Santa Marta al Nuevo Reino de Granada, y todo es Jiménez de Quesada, pero Pedro Fernández de Lugo está olvidado. De vez en cuando se habla porque el hijo finalmente volvió y peleó con esta gente. Ahí en el libro les hablo un poco de esa cosa, pero no quiero dañarles el libro. Esta señora, Locadia Pérez González, cuando la llamé, le conté la historia y me tenía fotocopias de un libro que se había publicado acerca de la expedición de Pedro Fernández de Lugo y cómo la había armado. No les cuento más para que se vean la historia, porque ahí hay unas cosas muy interesantes. Bueno, este es el regreso. Ven los vientos alisios que empujan. Estas son unas flechitas que muestran la velocidad y la dirección del viento. Aquí hay una, por ejemplo, que tiene 5 nudos. Hay una que tiene aquí una grande, que son 10, y la chiquita, entonces serían 15 nudos. Aquí hay un sector sin viento, calma chicha. Eventualmente llegamos allá y ya con ganas de llegar a tierra prendimos motor por un ratico. El barco tiene una capacidad de 2.000 millas náuticas de motor, entonces no era tan grave llegar allí. Finalmente, y obviamente estando en el Caribe, no hicimos lo que probablemente Hernán Venegas hizo, que fue salir de
la isla de Antigua hasta Santa Marta, sino que nos subimos por las islas del Caribe, unas islas preciosas, y bajamos a Santa Marta. De Santa Marta tomamos un automóvil, seguimos la ruta de Jiménez de Quesada hasta llegar al altiplano cundiboyacense, y de allí salimos a Bogotá y le entregamos el ADN de Manosalvas a un genetista, Alberto Gómez y Gutiérrez, y un par de sus estudiantes de doctorado que nos hicieron el análisis. Entonces, para concluir, yo les quiero poner un pensamiento que tuve en esa época y que yo creo que sigue siendo real, ¿no? Que no podemos cambiar el pasado fue lo que fue, pero trayendo al presente personajes y hechos abandonados por la historia, sí podemos modificar cómo ese pasado afecta a nuestro futuro. Y eso es lo que yo trato de hacer en este libro. Yo quiero mostrar que esta historia que nos meten en el colegio, de que los españoles vinieron aquí a América a violarse a las Indias, a robarse el dinero y llevárselo todo para Europa, no hay tal. La mayoría del dinero, la mayoría del oro y de las cosas que se consiguieron en América se quedaron en América. Se hicieron ciudades, se hicieron universidades. Es decir, y estos que fueron allá se han casado con indígenas y de ahí venimos los mestizos. En Colombia, para darles un dato interesante, en Colombia 90% de la población colombiana tiene el cromosoma de la mitocondria, es decir, el que viene de la madre, de una indígena colombiana. El 90%. El cromosoma del padre, ahí sí varía entre los más españoles y los menos españoles. En general, cuando miras todo el cromosoma total del colombiano, más o menos es 50% indígena, 50% europeo, en general. Dependiendo de una familia, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos una abuela que desciende de un señor gallo que vino más adelante, ya en 1800, pues esos genes pesan y entonces tenemos un 70% de europeo y 30% de indígena. 30% de indígena, ¿no? Y el cromosoma de mi madre, de mi abuela, y de ahí para arriba, es de una indígena de Muisca. Ahí no queda la menor duda. Y para contarles ya, para finalizar la historia, cuando tienen unos primos de estos que se creen muy finos, ¿no? Tienen un apellido Acevedo y tal, y les digo yo a estos primos, oigan, tenemos el cromosoma de una indígena americana. Eso serán ustedes los Venegas, porque nuestra abuela era Acevedo, y Acevedo tiene en su árbol genealógico hasta España, y eran gentes muy nobles allá y tal. Sí, señor, pero eso es Acevedo, el papá, pero es que la mamá de mi abuela era una descendiente de una indígena americana. A mucho honor, además, ¿cuál es el problema? Somos mezclados de dos culturas y estamos muy contentos de serlo y muy orgullosos de hacerlo así. De manera que quiero concluir eso dándole las gracias por su atención y espero que les guste el libro. Si tienen alguna pregunta que les puedan contestar, con muchísimo gusto. Buenas, me llamo Ramiro Moreno. Yo estoy viviendo aquí. Creo que puedo así nomás. Tengo una voz de tarro. Okay. Creo que somos de la misma edad y con todo respeto, yo soy también, gracias, en general pues soy una persona que he estudiado en mis años jóvenes y durante mi trayectoria básicamente que he sido profesional en el área de turismo en Ecuador por muchos años, más de 21 años. Yo tengo en este momento 69 años. Y quería hacerte partícipe de una cuestión.
No sé si tú sabes que en Ecuador, que tal vez algún momento puedes haber visitado la mitad del mundo, tal vez sí, tal vez no, Quito, Ecuador, ¿no? Nosotros tenemos a un famoso pintor que se llama Juan Manosalvas. Juan Manosalvas nació en 1837 y murió en 1906. Y Juan Manosalvas tuvo como profesor a otro gran maestro que se llama Leandro Venegas, por si acaso. ¿Ya? Y tomando esto en consideración, me tomé la libertad, y le voy a decir a mi esposa Lisbeth, que está al lado mío, que me ponga el código, me abras un poquito, porque es importante leerte dos cositas más que tengo yo, como tú mismo dices y ustedes dicen. Entramos ahora a esta fabulosa enciclopedia que es Google, WhatsApp, Wikipedia, etcétera, y ahí está todo. Entonces, vamos en lo siguiente, por ejemplo. En los inicios familiares quedó huérfano de padre a los 3 años. Y fue su tía abuela, la religiosa carmelita Sor Ángela de María de Dios, que le dio las primeras lecciones pasándole láminas para que las copiara. ¿Láminas de qué? No sé. Maestros de Quito. Antes de su viaje a Europa, estudió en el taller de Leandro Venegas y recibió apoyo de los artistas como Ramón Vargas y Juan Aguirre Guerrero. Artistas muy importantes, porque ellos son, él, especialmente Manosalvas, es el que hace la transición del arte quiteño, que empieza en 1534, básicamente cuando Fray Jodoco Riqui, fray franciscano, y Pedro Grocial, otro fraile franciscano, empiezan a fundar la famosa Escuela Quiteña de Arte. Y la Escuela Quiteña de Arte llega a ser una de las más famosas del siglo, básicamente 16, 17, 18, y entrando hacia el inicio del 19, cuando empieza la era, prácticamente llamamos nosotros republicana. Y lo importante de Manosalvas es que él crea de nuevo la Escuela de Bellas Artes, que toma la Universidad Central del Ecuador. Y de allí han salido grandes pintores como Kingman, Guayasamín, etcétera, etcétera. Entonces, esta pequeña reseña quería darte con mucho gusto a todos ustedes de aquí, palmeños, y esperemos algún rato que nos visites. ¿Conoces algún Manosalvas hoy en día de Ecuador? Yo tranquilamente tengo entendido que hay Manosalvas en el Ecuador. Y tengo entendido porque yo fui amigo de los grandes pintores. Inclusive fui amigo de Osvaldo Guayasamín, de Viteri, Osvaldo Viteri. La famosa Olga Fish, que fue, ella venía de Hungría, si no me acuerdo bien, una persona que dio gran satisfacción. Ella era judía y ella mandaba a hacer, tejer alfombras, tomando en consideración el costumbrista de los indígenas. Claro. Y en las Naciones Unidas existe una de las ¿cómo se llama? Alfombras de ella, que donó a las Naciones Unidas y todavía existe. Y pues me tienes que conectar con el Manosalvas a ver si nos da un ADN y seguimos con esta búsqueda. Mira, tenemos gran amistad y yo voy a empezar a hacer mi investigación con mis amigos que tengo todavía en Ecuador. Maravilloso. Muchos de ellos que son historiadores. Y con esto quiero decirte una cuestión. Mi tío por parte de mi papá, fue, porque murió hace unos 2 años y medio, Fray, uno de los grandes historiadores de la historia de la colonia de arte ecuatoriana. Y él se llamaba Fray Pepe Moreno. Y Fray Agustín Moreno Urresta Mier, de descendencia católica y judía. Mi abuela es Mier, por parte de sus padres. Claro. Entonces yo también tengo una mezcla tremenda. Mi nombre es Mario Ramiro Moreno Cifuentes.
más Moreno y Cifuentes. Cifuentes, soy de Cifuentes de acá, porque ya encontramos la genealogía. He encontrado justamente por el padre Moreno, que vino acá al archivo de Indias a hacer todas las investigaciones para hacer su famoso libro que se llama Quito Eterno. Entonces, no quiero alargar más, solo esta premisa quería darles, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, sobre eso del porcentaje de sangre indígena en Colombia. Y se ve un porcentaje ahí los territorios americanos que están indígenas con la aprobación, muchas gracias, con la aprobación de Perdona, repite la pregunta que no te oí. los territorios norteamericanos a día de hoy. Ah, no. Cero. Los indígenas están guardados en... Bueno, hay gente con clase indígena, lo hay, pero mínimo. La mayoría... Y eso es una cosa importante que hay que ver, ¿no? Porque la leyenda negra que dice los españoles fueron unos terribles que llegaron aquí a robar y tal. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Mira, tratar de juzgar lo que pasó en el siglo XV y XVI con la moralidad del siglo XXI es absurdo y ridículo. Lo que sí se puede hacer es comparar cómo fue el Imperio Español con el imperio, con los ingleses y con los franceses. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Verdad? Entonces, te das cuenta que la diferencia es del cielo a la tierra. Son dos cosas completamente diferentes. Los ingleses fueron con sus familias, desplazaron a los indígenas, los mataron, los empujaron y se quedaron con sus tierras. Los españoles fueron, hicieron familia con las indígenas y allá estamos nosotros, ¿ves? Entonces, la primera vez que presenté este libro en Cartagena de Indias, se paró un señor indigenista y empezó a despotricar de los españoles. Pero fue muy fácil decirle exactamente lo que te estoy diciendo a ti. Es absurdo lo que se está diciendo. Además, me estás diciendo que los aztecas que se les sacaban el corazón y se los comían eran gente muy desarrollada. ¿Y tú crees que Pizarro logró montarse en el imperio inca sin la ayuda de los otros indígenas que estaban desesperados porque los incas los tenían montados? No. Entonces, los imperios funcionan y en esa época era la conquista. Y uno conquista y una vez que el pueblo está sometido, como hicieron los romanos, como hicieron todos los imperios a lo largo de la historia, no podemos estar pensando que vamos a juzgar a los españoles con la moralidad del siglo XX. Pero yo creo que además de eso, el mestizaje que se hizo principalmente en lo que fue Colombia, y Perú y Ecuador fue muy importante, ¿no? Que nunca hicieron los ingleses, nunca se mestizaron, ¿ves? ¿Quién es Alonso Venegas? Alonso Venegas, porque... Que dice sí, que el mestizaje es la fuerza creadora. Sí. Somos todos nosotros, o sea que somos todos de la igual, independientemente de que sea un poco más moreno o menos moreno. Hoy me decías que los seres humanos comparten el 99% del ADN son idénticos. El 99,9% es idéntico. ¿Y eso? Las razas que dicen que son las razas entre nosotros. Menos de un 1%, pero no sé la diferencia de todos. De la alimentación, de la climatología, que las razas no existen. Así es. No, Alonso es interesante pero ya empezamos a entrar en el libro, ¿ves? Pues una abrebocas nomás. Hernán Venegas tuvo 2 hijos y 2 hijas con la indígena, ¿verdad? Las hijas se casaron con hijo de conquistador y al cabo de 2 generaciones las nietas de Magdalena se estaban casando con los hijos de Juana Ponce de León, los nietos de Juana Ponce de León. Es decir, la mezcla llegó de todas maneras, aún los descendientes de española y español, que eran los Juana Ponce de León, se vienen mezclando con los descendientes de la indígena. Por eso hoy en día la mayoría de los colombianos tenemos el ADN de la mitocondria de una indígena americana. También es cierto que la unión entre las 2 razas nos hizo más fuertes, porque teníamos defensas de las enfermedades europeas como de las enfermedades americanas. Los que no tenían esas, ni los indígenas puros ni los españoles puros, pues no sobrevivieron muchos de ellos, ¿ves? Ahí está
Ahí está la cosa. Entonces, Alonso es el hijo mayor de Hernán Venegas. Y Alonso, es mi teoría, tuvo que abandonar Santa Fe de Bogotá e irse para Toca, de donde venimos nosotros, porque tuvo un problemilla con uno de los conquistadores malosos que no les quiero contar, porque ya de ahí para adelante se lo leen la historia. ¿Otra pregunta? Mis primos Venegas, que seguimos siendo primos amigos, aunque no tenemos el ADN, cuando hicimos el análisis de ADN definitivamente no teníamos nada que ver. Pero es ese poquitico, el 1% de diferencia que ya, el cromosoma Y nuestro y el de ustedes está muy lejos. Tristemente no somos Venegas, somos Manosalvas, pero bueno, el Venegas lo tenemos por los otros cromosomas que traemos, sí, señor. Pues muchas gracias. Esta es la tercera presentación aquí en Andalucía, que ha estado en Lucca, tierra de los Venegas, en Córdoba, Salva Venegas, en Palma del Río, queda Hornachuelo, que estará el miércoles, después Pedroche y después Sevilla. Pero previamente ha estado este año en la Universidad de Cartagena de India, dando a conocer sus investigaciones, en la Universidad de Tunja, la capital de Boyacá, y en el Jockey Club de Boyacá, de Bogotá. Y en el 2014 también el primer simposio internacional de historia, genealogía y genética en la Universidad Javeriana de Bogotá, que es la de los jesuitas, trataron el tema de él. Salió Palma del Río, y salió Córdoba, Luque, los Venegas, los Manosalvas. Y de eso me gasté todo este tiempo escribir el libro, fíjate. Ya teníamos todos los datos en esa época, ya habíamos concluido el viaje, ya todo. Pero escribir no fue fácil. Yo soy científico, yo estoy acostumbrado a escribir en forma escueta, lo más preciso que se pueda, en las menos palabras mejor. Y eso queda muy aburrido, escribir una historia como esta con ese lenguaje, de manera que para mí fue un aprendizaje total y ha sido pues muy satisfactorio realmente llegar a poderlo poner en un libro que pueda ser leíble. Ahora, para terminar, Juan Celorio, un mexicano que de 10 fueron el jueves pasado el premio Príncipe de Asturias de las Letras, dijo en una entrevista que lo vi casualmente, dice, en relación a la búsqueda de los 15 años de José Gabriel, nadie sabe bien quién es si no sabe de dónde procede. Ya, cerramos. Y bueno, muchas gracias. Sí. Ahora pasará el autor a firmar libros, pero antes nuestro presidente y nuestro custodio del libro de firma nos vamos a acercar para tener un presente con el autor. Aquí lo tienen. Sí. ¿Quién? ¿Aquí? Pero hace falta un boli. Gracias. Bueno, para nosotros, como ya he dicho, es un placer tenerlo aquí. Wow. Memorable con esta placa. No, qué belleza. De su Opa. No, muchas gracias. Esto me emociona mucho. Gracias. Que me has emocionado y que te cuento una cosa. Yo en las primeras 3 charlas en Colombia no dejaba de pararme, se me cerraba la garganta, no podía hablar porque a veces hablar de estos temas pues me emociona muchísimo. Y este es un momento que me ha llegado igual. Muchas gracias, de verdad es que no es algo. Muy lindo. Aquí tengo.
para mí un placer haberlo tenido aquí y me gustaría que plasmara su visita al Ateneo. Dejara una línea. Adelante. Muchas gracias, ¿no? Aquí, ¿cierto? Donde quiera. Vamos. Estamos a 3:25, ¿no? Eso es. 25 del 2026. 26, ¿no? 26 del... 26. Enero, febrero, marzo, abril, un cuarto. El 4 de abril es el 4. Muchísimas gracias. A usted siempre. No. Muy amable. Ahora está logrando alta la café. Logrando alta. Sí, porque de golpe no lo pueden entender. Una de las cosas que me pasó a mí en mi carrera es que cuando empiezas a escribir, escribes en máquina. Llevo por lo menos 20 años sin escribir a mano. Cuando empecé a llenar las primeras líneas de los libros que firmaba, me di cuenta que mi letra es horrible. Me ha tocado, para el primer libro me ha tocado poner y hacer planas y darle. Y yo creo que todavía esto no debe ser muy legible para ustedes, entonces se los puedo leer, ¿verdad? Eso le llamamos letras de médico. Sí, eso me abrió una emoción el firmar y expresar mi agradecimiento por el honor que me han proporcionado de presentar mi libro en este tan especial lugar. Con admiración y agradecimiento, José Gabriel Venegas. Muchas gracias.